hace un tiempo, creo. Primera intención. Suturar. Pero suturar o no suturar no significa que sea primera o segunda. Ok, suturar la herida en primera instancia. O sea, para... Si hay una herida, ¿verdad? Cerrar los márgenes de la herida. Cerrar en vestibular, con palatino y dejarlo completamente cerrado. O sea, es una cicatrización por primera intención. Yo estoy facilitando que la herida quede completamente cerrada. Esta es la cicatrización por segunda intención, que es la que normalmente utilizamos, que es cuando se crea el coágulo de sangre. Dejamos la herida abierta, podemos o no suturar, dependiendo. Si yo levanté la papila mesial, yo tengo que suturar la papila mesial, pero suturar la papila mesial y agarrarla de la papila palatina no significa, mesio vestibular de la mesio palatina, ¿verdad? No significa que yo esté cerrando la herida. No. Si yo levanté la papila y la reposiciono en el mismo sitio, no estoy cerrando la herida. ¿Sí o no? La papila estaba aquí y la otra aquí. La herida, o sea, ahora mismo el hueco estaba abierto porque ahí era donde estaba el diente. Si yo levanto un colgajo y lo reposiciono en el mismo sitio, se llama colgajo no reposicionado, no desplazado, ¿ok? Lo pongo en el mismo sitio, eso es una cicatrización por primera intención, aunque yo haya dado sutura. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, entonces, por segunda intención, perdóname, por segunda intención. Bien, o sea, siempre que haya una herida abierta, es una cicatrización por segunda intención. Yo le voy a dejar al cuerpo que él solito se vaya recuperando. ¿En qué consiste eso? Primero, se va a llenar la herida de sangre, ese paciente no va a poder escupir y demás, el coágulo va a madurar, primero va a ser coágulo de plaquetas, después va a llegar la fibrina, va a formar una costra, ¿verdad? Después, poco a poco, esa fibrina se va a cambiar en fibrinógeno, se va a deshacer el coágulo, pero ya se van a entrar las células de fibroblastos y todo eso para formar tejido blando primero, y después el tejido blando se va a construir, se va a convertir en tejido óseo, ¿sí o no? Aproximadamente en 4 meses, más o menos, que es cuando ya se puede poner el implante. Bien. Entonces, nosotros siempre, casi siempre, lo dejamos de segunda intención. Hay varios momentos en los que lo dejamos por primera intención. ¿Cuáles son? Cuando le ponemos hueso. Cuando le ponemos hueso. Cuando hay contaminación. No, cuando hay contaminación es una herida por tercera intención, pero nosotros nunca usamos la tercera intención, que es cuando una herida está muy contaminada, entonces yo la voy a dejar para limpiarla en la casa y después que está limpia, entonces ya reposiciono y suturo, o sea, serían 2 cirugías en vez de 1. ¿Todo el mundo me está prestando atención aquí, por favor? Porque esto a mí no me corresponde. Yo nada más os voy a decir cómo quitar la lesión después de haber extraído un diente. ¿Entendéis? Entonces, esto es para ayudaros a vosotros. Bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ajá, entonces la tercera intención, que es cuando la herida está muy contaminada, entonces yo la voy a dejar abierta para que el paciente se la higienice y una semana después, 10 días después, entonces vengo, abro y suturo para no dejar la contaminación dentro de la herida y ayudar a los antibióticos. ¿Queda claro? Entonces nosotros normalmente usamos la segunda intención, lo habéis visto en clínica. Sacan el diente y el hueco se queda abierto. Ya sea con sutura o no, el hueco se queda abierto, el alveolo, ¿verdad? ¿Por qué es importante que aquí el paciente no escupa ni nada? Porque si escupe, la pared de hueso no tiene ese tejido blando inicial, no tiene ese coágulo de plaquetas inicial y entonces el paciente puede tener mucho dolor, que es la alveolitis seca o osteitis alveolar. ¿Bien? Osteitis alveolar o alveolitis seca. ¿Vale? También nos explicaron, por ejemplo, que hay pacientes que no forman esa sangre, ese coágulo. Que tú puedes incentivar el sangrado. Tú puedes incentivar el sangrado si tú ves las paredes del hueso totalmente blancas. Antes, nosotros, como paso del tratamiento de cavidad, lo primero que hacíamos, a mí me enseñaron así, irrigación, cureta, obligado, para promover el sangrado. ¿Ok? Hoy en día no se hace así. Hoy en día solamente, si no tengo lesión, solamente voy a hacer irrigación con suero fisiológico. Y ya. ¿Vale? Si tengo lesión, entonces voy a hacer irrigación y curetaje para eliminar la lesión. ¿Por qué? Porque una lesión, un granuloma periapical que haya al principio, una lesión apical, radiolúcida, compatible con lesión apical, ¿verdad? Si se deja, ¿en qué se puede convertir? En un kit odontogen, no. Entonces, usted hace patología ahora mismo, usted tiene que ya saber eso. Porque eso es básico. Cuando yo tengo una lesión asociada al ápice de un diente y yo nunca la extraje, nunca la extirpé, lo dejé así mismito y la lesión creció cuando ya no tengo el diente, ¿cómo se llama la lesión que se forma? Encapsulada
Es una característica, no un tipo de lesión. Es una característica. Quiste, no. Piensen. Mira, Cuando algo se queda en la cavidad o cuando algo se queda en algún lado. y ya yo saco el diente. ¿Cuál es otra palabra para eso? Residual. Quiste residual. Piensen un poquito. ¿Vale? Todo tiene Entonces, sus mismas palabras. podía ser un quiste radicular apical cuando el diente ya está ahí. Pero cuando yo extraje el diente y el quiste creció, se llama quiste residual. Y después el paciente no se puede poner implantes, no se puede trabajar en ese paciente ni ponerle una prótesis total ni nada hasta que no se estirpe ese quiste. Entonces, súper importante que cuando haya lesión podamos curetear bien las paredes del alveolo para eliminar ese tejido granulomatoso. Sabemos cuáles son los pasos o las fases de una lesión apical, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera? De formación de lesión apical, ¿cuál es la primera? La primera etapa. Cuando tengo un diente que tiene un problema pulpar, ¿cuál es la primera etapa que se manifiesta? A nivel periapical, pulpitis. A nivel apical, absceso. Absceso, que normalmente ni siquiera se ve en la radiografía, puede no verse en la radiografía, pero ahí es cuando viene inflamación, abultamiento, el paciente no puede dormir, totalmente inflamado, no se puede trabajar, ¿verdad? Hay que indicar antibióticos, ¿sí o no? Absceso. Fístula, segunda etapa. Cuando el absceso drena hacia la superficie. Puede drenar de varias maneras. Puede drenar intraoralmente, puede drenar por aquí, un puntito de pus intraoral, o puede drenar por fuera. ¿Ok? Que ya no es estético, ¿sí o no? Absceso, fístula, y empieza la lesión que siempre veis en la radiografía. Que es resto radicular, radiografía. En la radiografía yo voy a ver el resto radicular o el molar con una zona radiolúcida asociada al ápice del diente que se llama compatible con lesión apical. Nosotros eso no lo diagnosticamos porque no hacemos una biopsia de eso. No podemos decir esto es un tal, ¿verdad? Pero normalmente es un... No. Absceso. Primero fue un absceso. Después se convirtió en fístula. Posiblemente. Hay veces que no fistulizan, ¿eh? Con lesiones. Granuloma, porque es tejido granulomatoso. Granuloma periapical, que es el que normalmente vemos en todas las radiografías. Quiste radicular apical, que es cuando. Pero eso no necesariamente es así, ¿eh? El quiste radicular apical es una lesión que se ve claramente, que tiene unas dimensiones bastante grandes, más de 1 centímetro, que tiene bordes corticalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente las lesiones que nosotros vemos en la clínica son granulomas periapicales, sí son de origen pulpar. ¿Queda claro? Puede ser un ensanchamiento periodontal asociado a problemas periodontales, pero no importa. Simplemente esto es para repasar, que veo que no es repasar, sino aprender. Pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? Todas las lesiones, casi todas, que nosotros vemos en la clínica, zona radiolúcida compatible con lesión apical, eso casi siempre es granuloma periapical. Si eso lo dejo, puede convertirse en un quiste residual, por lo tanto hay que eliminarlo con la cureta de Lucas. ¿Queda claro? ¿Qué hacemos cuando tenemos una espícula de hueso hacia afuera? La pinza gubia. Con la pinza gubia o lima para hueso. Importante, la lima para hueso nunca se usa como si fuera de uñas. Siempre en una misma dirección. Entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, ¿ok? Nunca ese movimiento porque dejo más espículas hacia afuera. ¿Queda claro? Y cuando es no espículas, sino sí, espículas, pero mucho más grandes, entonces utilizo la lima de hueso. O sea, la pinza gubia, ¿ok? Después de la pinza gubia, normalmente tengo que usar la lima de hueso porque la pinza gubia lo que hace es fracturar. Entonces, como la fractura nunca es regular, tengo que terminar con la lima de hueso. Después de la lima de hueso, siempre, ¿qué hago? Irrigar para eliminar los detritos que me sobren del limado. Ahora lo encendemos, no os preocupéis. ¿Queda claro? Entonces, tratamiento de la cavidad, ¿en qué consiste? Primero, irrigación. Únicamente irrigación cuando el tejido está sano, ¿verdad? Cuando era un diente que yo extraje, que no tenía lesión, ni tenía nada. Era una exodoncia simple, yo no toqué hueso, el hueso no se fracturó ni nada. Irrigación con suero fisiológico al 0,9%, ¿sí o no? Y ya. Si es necesario, cureta.
Pero si estamos sanos, ¿qué más falta? Solo irriga. Si es sano, no hay tejido, ¿qué más falta? Irriga. Antes de suturar, ¿qué yo tengo que mirar? Se formó el coágulo. Ok, pero no es eso. Siempre se formó el coágulo, siempre hay sangrado. Bueno, Bueno, con el dedo chiquito. yo os digo, si la condición es ideal, era una exodoncia simple. Yo hice irrigación y todo estaba bien. ¿Sutura? No, porque eso es solamente cuando has levantado con la prueba de Valsalva, si es necesaria. ¿Por qué? Porque aunque todo esté todo perfecto, si es un molar superior, si es necesario, efectivamente. Pero aunque todo esté bien, absolutamente todo esté bien, no hay hueso, o sea, no hay ninguna espícula ósea, no hay lesión periapical. La irrigación no es el único paso, sí se tiene que hacer la prueba de Valsalva. La irrigación es uno de los pasos y la prueba de Valsalva es la otra. ¿Queda claro? Solamente en molares y premolares superiores, cuando no hay lesión, yo voy a hacer irrigación y prueba de Valsalva, las dos cosas. ¿Queda claro? Puedes hacer primero la prueba de Valsalva. Después de la prueba de Valsalva casi siempre vas a irrigar de nuevo. Porque la prueba de Valsalva, si es positiva, bueno, vas a tener que irrigar y limpiar bien y todo eso, ¿sabes? Entonces, la prueba de Valsalva, ¿cómo se hace? Repetimos. Se ve paciente que está por ahí y respira. O sea, el aire No, va- uno mismo lo hace para... Entonces, claro, muy bien. Yo le había explicado ya al paciente, mira, en su caso hay posibilidad, porque eso está en consentimiento y hay que explicar, solo hay posibilidad porque está muy cerca del seno maxilar. El seno maxilar es una estructura que sirve para filtrar, humedecer, limpiar el aire antes de llegar a los pulmones. Si nosotros hacemos una comunicación entre la boca y el seno maxilar, ¿qué puede pasar? Si no se Y no me doy cuenta. Una infección que primero se llama, primero comunicación bucosinusal. No. Ok. Si yo dejo una comunicación bucosinusal abierta, porque no me di cuenta y no hice la prueba y la dejé abierta, a los 5 días aproximadamente ya no tengo una comunicación bucosinusal. Tengo una fístula bucosinusal. ¿Qué es la fístula? Es cuando los dos huecos, el seno maxilar y la boca, están comunicados, pero en este caso ya no se puede cerrar simplemente porque hay una epitelización en ese túnel. Es como un túnel que se forma y si ya ese túnel está epitelizado, no hay manera de yo juntar la herida. Mi mano y esta mano no se van a poder juntar por más que yo suture. ¿Por qué? Porque hay epitelio aquí y epitelio aquí. Si yo quito el epitelio de aquí y quito el epitelio de aquí y suturo, ahí se pueden juntar, se pueden fusionar. ¿Me entendéis? Yo nunca voy a poder fusionar, por más que yo suture, un tejido epitelizado con un tejido epitelizado. Necesito desepitelizar para que se puedan fusionar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una comunicación bucosinusal, todo eso es sangre, es tejido conectivo, ¿sí o no? Las paredes, está el hueso, están las paredes, ¿sí o no? Las paredes del alveolo y la membrana de Snyder, pero todavía eso está abierto, hay sangrado, ¿ok? Ahí se puede suturar y no ocurre la fístula, ¿ok? Pero si yo no hice la comunicación bucosinusal y la dejé abierta porque no me di cuenta, o sea, hice la comunicación bucosinusal, pero no hice la prueba del Valsalva y la dejé abierta porque no me di cuenta, entonces lo que pasa es que igual que cuando yo hago una herida empieza a formarse la costra y empieza a formarse el epitelio, en la comunicación empieza a formarse la costra y empieza a formarse el epitelio, de manera que se epiteliza un lado y el otro, y ya no hay manera de que yo lo pueda cerrar. ¿Entendéis o no entendéis? Más o menos. Como que se van curando. Entonces, esa es la importancia de yo siempre hacer la comunicación bucosinusal. Sí, voy a seguir. La prueba de Valsalva, porque si yo no hago la prueba de Valsalva y no me doy cuenta, es un huye que hay que hacer. Porque hay que irse corriendo a cerrar la herida de una vez, porque si han pasado 3 o 4 días, ya no es un cierre de una comunicación, es una fistulectomía, que es quitar la fístula. ¿Ok? Y efectivamente, como me estabais diciendo, después eso va a acabar en sinusitis crónica, que va a tener que hacerse, ya no va a ser un cierre de la herida y ya está, va a tener que hacerse lavados el paciente con suero fisiológico que le salga por la nariz. Bien, y eso es un poco incómodo, y lo ocasionasteis vosotros. Entonces, siempre que voy a extraer un molar o un premolar superior que tenga contacto con el seno maxilar, siempre asegurarme de prueba de Valsalva.
Si la prueba de Valsalva es positiva, pues entonces por otros mecanismos que aprenderéis en la segunda, en cirugía 2, se cerrará en el primer día. Esos son los casos donde tengo que cerrar por primera intención. Obligatoriamente, si yo no cierro por primera intención, la comunicación se queda abierta. Y ahí es cuando va a haber tejido epitelial que no va a dejar que yo se lo Exacto. Correcto. Por eso yo tengo que cerrarlo de una vez para evitar que ahí se epitelice y demás. Si se epiteliza, que no esté comunicado con la boca porque está cerrado por primera intención. ¿Queda claro? Es un poco complicado, es un poco difícil de entender. Cuando os pase, si os pasa, lo veréis cómo se cierra, ¿ok? Pero básicamente es cerrar la herida por primera intención. Esa es la dificultad, ¿ok? ¿Por qué si se puede cerrar la herida por primera intención? ¿Por qué no siempre cerramos la herida por primera intención? Porque hay veces Bueno. que le hacemos más daño al tejido. Hay veces no, siempre. Si yo no desplazo el colágeno, le estoy haciendo menos daño que si yo lo mantengo donde estaba, ¿ok? Entonces, tú siempre que puedas vas a mantener la encía vestibular en vestibular. Porque la encía vestibular yo no la quiero en la cresta, la quiero en vestibular. ¿Ok? Por eso yo, levante o no levante, trato de mantener la encía vestibular en vestibular, que es la encía queratinizada, la que me va a dar más estética y todo eso. Es más invasivo. Ahora bien, cuando tienes una causa mayor, que es, mira, he producido una comunicación bucosinusal, tengo que buscar tejido para cerrar, tú puedes desplazar el colágeno. ¿Queda claro? O cuando voy a extraer un diente y voy a poner hueso en el alveolo y voy a poner una membrana ahí. Hay veces que esa membrana tiene que estar tapada por encía. Entonces tú tienes que desplazar la encía. ¿Queda claro? Os puedo hacer cualquier pregunta sobre esto y lo vais a saber responder. Sí. Prueba de Valsalva, entonces. Cojo aire. Mantengo. Aguanto la nariz y el paciente va a tratar de... Con la boca abierta. Si está con la boca cerrada no lo vemos. Y eso. Eso. Cuando eso pase, cuando sea positiva, tú no vas a sentir esto. ¿Veis la nariz? ¿Cómo trata de sacar el aire por la nariz? Cuando la prueba de Valsalva sea positiva, no vais a sentir la nariz haciendo esto. El aire va a salir a presión por el alveolo. Doctor, Y va a sonar. en teoría, ¿verdad? Nos dijeron que, por ejemplo, con la prueba de Valsalva, que dejáramos como un poquitico abierto para por si acaso, si la conexión, o sea, si el... Sí, puede ser. Lo podéis hacer así, pero realmente si la conexión estaba casi, Ya prefiero no va a cerrar. ser- Exacto. o sea, quiero decirte, si no estoy segura, yo lo voy a repetir varias veces. Entonces, o sea, se puede abrir la comunicación, ¿me entiendes? Yo lo que necesito es que estar segura de si se produjo o no, porque el objetivo es que no se le produzca al paciente en su casa. Y si está casi, estornudando, no puede estornudar el paciente después de una posible comunicación, ni después de un cierre de comunicación. Eso es lo que me estaba diciendo. Ajá, pero lo que no lo haga muy duro, es decir, que no sea como si estuviera estornudando, pero sí tú le tienes que cerrar la nariz para que tú veas el aire saliendo. Pero lo que le estaba diciendo a él es, depende, porque si yo estoy casi segura de que se produjo y no lo veo ni lo oigo, lo voy a volver a repetir. Y en esa repetición es posible que ocurra. ¿Ok? O sea, yo lo voy a repetir hasta que esté 100% segura que la prueba bien hecha no está comunicado. Porque yo lo que no quiero es que se le comunique en su casa. Porque aquí en la clínica pues, se puede resolver. Exacto. Pero en su casa tengo que volverla a llamar para que venga a la clínica otra vez y resolver ahí. ¿Queda claro? Entonces yo prefiero que estemos 100% seguros de si la prueba de Valsalva es positiva o negativa. ¿Queda claro? Una pregunta, si eso no pasa, ¿qué sería el tratamiento? ¿Sería nada más cerrar por primera impresión o hay que hacer un levantamiento de seno? No se puede levantar un seno que está perforado. Está perforado, ok. Y cuando se vaya a GIO, ¿necesitaría un levantamiento de seno? No se puede, o sea, Cuando ya esté todo sacado. cuando ya esté todo cerrado, como sea, no necesita, o sea, no puedes hacer un levantamiento de seno. Hasta que esa membrana no se sane por completo, no puedes hacer una elevación de seno. Ok. Lo digo en- De hecho, por ejemplo, una contraindicación de la elevación de seno maxilar es que cuando tú estás haciendo la ventanita para levantar la membrana, no sé si lo habéis visto, si se te perfora ahí la membrana del seno maxilar, entonces no puedes hacerlo. Hay personas que lo hacen poniendo una membrana de colágeno allá arriba y entonces después ya lo llenan. También podrías hacerlo con una membrana de colágeno, pero ahí mismo la cuestión es
cerrar y que no haya una condición mayor. Ya el problema ya no es si se va a poder hacer implantes o no. El problema es que no tenga una sinusitis crónica por nuestra culpa. ¿Queda claro? O sea, los problemas van cambiando. Para nosotros, yo nunca extraería un central, pero un cirujano maxilofacial que esté acostumbrado a hacer hemimandibulectomía, o sea, obviamente no a todos los pacientes les va a extraer un central, pero quiero decirte, uno relativiza. ¿No? ¿Y qué va a hacer ese paciente sin dientes? Bueno, ¿qué va a hacer sin vida? Si tiene un cáncer terminal ahí, ¿entendéis? O sea, uno va relativizando los problemas. Si tiene un problema principal, que es una elevación una comunicación bucosinusal que hay que cerrar, ese es mi problema principal y ahí es donde tengo que trabajar. Y ya veremos el día de mañana cómo lo hacemos. Pero la comunicación ya está producida, hay que resolverla. ¿Queda claro? Si eso nos pasa, por ejemplo, el siguiente semestre, le decimos a usted, Claro. y usted lo cierra. Claro. ¿Y cómo? Con muchas técnicas que vais a ver en cirugía 2. Se puede hacer con la raqueta palatina, que es cogiendo tejido del paladar. Se puede hacer cogiendo el tejido de la bolsa adiposa de Bichat. ¿De la bolsa de qué? De la bolsa adiposa de Bichat, la bichectomía. Ah, ok. De ahí se puede hacer cogiendo el tejido vestibular y simplemente desplazándolo. Se puede hacer de muchas maneras. ¿Y nosotros nos dejan después hacer eso o no? Difícil. Es bueno que si en caso de que tengas un caso con riesgo, aunque no te va a pasar en clínica 1 porque no te vamos a dejar. No, sí, exacto. Pero más adelante. Exacto, pero si tienes un caso que sea con riesgo, tú puedes decirme, doctora, yo me he informado muchísimo, he leído todo de la manera de cerrarlo para ver si me deja. Y a lo mejor el doctor que esté, pues te deja. ¿Okay? Pero no es seguro. Pero es bueno que vosotros veáis de todas maneras cómo se cierra antes de ponerse a cerrar. ¿Ok? Y por último, la pinza gubia que se utiliza para cortar espículas del hueso. ¿Bien? ¿Todo el mundo claro hasta ahí? Entonces, todos ya somos unos máquinas, unos pros en todo lo que es la extracción. ¿Estamos claros? ¿Estamos clarísimos? Pues no recojáis que no hemos terminado. Dame un segundo. Vale, vamos a hacer la primera incisión. ¿Qué es la incisión? El corte. El corte que se usa para separar dos tejidos. ¿Qué es el colgajo? El tejido que me queda separado, donde yo estoy trabajando y demás, para aumentar visibilidad y todos los recursos que habéis visto ya. ¿Ok? Entonces, hay varios tipos de incisiones. Incisión es lo que yo hago con el bisturí. La incisión tiene que ser... Déjame ver si está aquí. Doctor, Exacto, ¿cómo se está dice aquí. colgajo en inglés? Flap. No. Esto es lo que os han dado entonces. Ya yo lo vi. Entonces, mirad. Incisión. Principios a respetar. Conocer anatomía. Respetar irrigación. Debe realizarse en un solo trazo. Incisiones deben descansar sobre hueso sano. La base del colgajo debe ser más ancha que el vértice. Eso lo habéis visto ya. Pero no lo entendéis. ¿O sí? O sea, ¿entendéis claramente lo que significa cada cosa? Sí. O sea, ¿qué significa que la base del colgajo debe ser más ancha que el vértice? Si el problema es Para la irrigación. que si hay con irrigación venosa, si hacemos la base pequeña, Se van a con la empezar base a necrosa. ¿Y cuál es la base y cuál es el vértice? La base La base es de de la hacia arriba hacia el lo que y el vértice es hacia los dientes. Y por ejemplo, en cirugía, ¿habéis visto algún caso donde la base sea más pequeña que el vértice? En las ayudantías que habéis hecho. El que hemos visto mayormente siempre. ¿No habéis visto colgajo? No. Ah, claro, sí, es verdad. Él dijo que causaba necrosis, como no se irrigaba por la polarización. Claro, exactamente, vamos a ver. Porque no El tejido que yo voy a separar, yo necesito que esté en mejores condiciones que el tejido que yo dejo, porque el tejido que yo dejo, que está pegado al hueso, sigue con su irrigación del periósteo, sigue normal. Pero el colgajo yo necesito que esté muy irrigado. ¿Qué significa que la base es más ancha que el vértice? Que cuando yo hago incisiones liberatrices, esto es solamente para cuando yo hago incisiones verticales. Muchos principios que están aquí solamente se rigen cuando yo hago incisiones verticales. ¿Por qué? Porque si yo hago una incisión únicamente horizontal en el surco, no tengo ni base ni vértice. ¿Me entendéis? Porque no tengo una incisión vertical. ¿Qué pasa? Que vosotros nunca, o casi nunca, vais a hacer incisiones verticales. ¿Queda claro? En periodoncia, por ejemplo, vais a hacer más. Bien, pero es importante que lo sepamos porque yo nunca entendí cuando me explicaron la base más ancha que el vértice, pues de memoria. La base más ancha que el vértice, ¿cómo se dice aquí? Una botella. Una botella, pero realmente tiene una razón de ser. ¿Ok? La base, cuando yo hago dos incisiones verticales, la base más ancha que el vértice. Por ejemplo, si yo os enseño
esta imagen. Ay, que estamos aquí. Si yo os enseño esta imagen, Ahí no hay base ni vértice, o sea, entendemos que la base es lo que se queda en el fondo del surco y el vértice es lo que se queda abajo, ¿sí o no? Pero ahí, como yo no he hecho incisiones liberatrices, no tengo que respetar nada porque el colgajo sigue teniendo la misma irrigación. No estoy cortando ninguna arteria ni ninguna vena, ¿me entendéis? Las estoy desplazando, ¿sí o no? Sin embargo, aquí, que yo he hecho dos liberatrices, dos verticales, liberatriz y vertical es lo mismo, ¿ok? Yo necesito que sean anguladas hacia afuera para que mi colgajo tenga más irrigación, ¿ok? Porque le falta irrigación. Entonces necesito que la base del colgajo sea más ancha que el vértice. Y si es el inferior, lo mismo para el revés. Si este es el diente, al revés. ¿Queda claro? Angulada para que el colgajo tenga más irrigación. ¿Queda claro? Entonces, igualmente aquí la triangular, la liberatriz siempre va angulada hacia allá. Importante de la angulación, nunca la incisión vertical va en el medio de la papila. Nunca, jamás. En la base de la papila. ¿Queda claro? Okay. La papila es esto. ¿Sí o no? Esta es la punta de la papila. Esta es la base de la papila. La incisión nunca puede terminar en la punta de la papila. O sea, yo nunca puedo entrar un bisturí y dejarlo desde la punta de una papila hasta la punta del diente de al lado. No puedo hacer desde aquí hasta aquí. Tengo que hacer desde aquí hasta aquí. Siempre desde la base de la papila. Por la sutura. ¿Qué? Porque si no, están dividiendo la papila en dos papilas. Están bifurcando. ¿Ok? ¿Queda claro? Siempre en la base de la papila. Bien. Entonces, vamos a repasar esto un momentito, luego te lo explico mejor. Entonces, vamos a ver. Conocer la anatomía, evidentemente. ¿Por qué conocer la anatomía? Como os digo, las incisiones que nosotros hacemos no son tan importantes porque nosotros hacemos incisiones creviculares. Es como una sindesmotomía, pero en varios dientes, con el bisturí, ¿ok? Entonces, no tengo riesgo de lesionar el mentoniano, porque no estoy haciendo una incisión liberatriz. Pero si me toca hacer una incisión liberatriz vertical en premolares, no puedo hacerla porque está el mentoniano. Tengo que conocer mi anatomía. Igual que no puedo hacer ninguna incisión vertical, ni en el paladar, ni en lingual. Porque tengo todas las estructuras, tengo el lingual, tengo el palatino mayor, tengo el nasopalatino, no puedo hacer incisiones verticales ahí. ¿Queda claro? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Entonces, debe realizarse en un solo trazo. Evidentemente no puedo estar haciendo el corte, porque si hago mucho, va a quedar eso así. Y quiero que quede así. Y cuando estoy haciendo la incisión tiene que ser con la barriguita del bisturí. Claro, con la parte cortada del bisturí. Sí. ¿Vale? Pero se entra un poco más vertical y después te hago así. Exacto. Pero primero, lo más importante para vosotros de la incisión es que tenéis que tocar hueso. Sí, hay que tocar. ¿Os han dicho que tenéis que tocar hueso? Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque el espesor del colgajo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero cuando yo levanto un colgajo en cirugía, en extracción? El periodo separar todo desde el tejido conectivo hasta el periodo de hueso. Para separar, para ver. El hueso. Quiero ver el hueso blanquito. Sí. No quiero ver el hueso con el periodo, quiero ver el hueso blanquito para poder hacer la ostectomía. ¿Ok? Entonces, yo tengo que levantar todo el tejido que hay arriba del hueso. Por eso mi incisión es apoyada en el hueso para cortar hasta el hueso. ¿Queda claro? Pero en periodoncia no es así. No siempre es así. El periodo sí se debe. Puede ser, depende. Por ejemplo, cuando yo quiero obtener un tejido conectivo del paladar, yo tengo que hacer una incisión parcial, no me voy a dejar el paladar blanco. ¿Queda claro? Luego lo vamos a ir viendo, no os preocupéis, pero simplemente idme diciendo las dudas que vayáis teniendo, ¿ok? El jueves yo fui a hacer una observación en cirugía y había que levantar el colgajo, pero el estudiante... De hacer la incisión, porque no llevo hueso. Entonces, seguimos. Despegamiento del colgajo suave pero firme. Eso es muy importante, evidentemente. Si yo he hecho el corte y vengo con el periostótomo a hacer palanca para levantar el colgajo, lo más probable es que se me desgarre. ¿Verdad? Yo tengo que ir haciendo un levantamiento suavito. Hay que cuidar mucho el colgajo. En el caso de que yo tenga que hacer una incisión liberatriz,
los premolares inferiores, que está ahí. No la haces. Te vas para atrás. Entonces, ¿cómo yo podría trabajar esa zona si la necesito trabajar? Cuando tú no puedes hacer una liberatriz donde tú quisieras la liberatriz, te vas para atrás o te vas para adelante. No la haces en esa zona. Entonces, digamos que, por ejemplo, levantaría el colgajo hasta los molares y ahí podría hacer la incisión. Ujú. Ok. ¿Vale? Otra pregunta. El colgajo, ¿uno lo agarra con el mismo separador? No vamos a hablar de colgajo ahora, primero vamos a hablar de incisión. Pero sí, lo agarramos con el separador, para eso está. Periostótomo primero para el despegarlo y después separador para mantenerlo separado. ¿Vale? Entonces, formas de hacer de instrumental de la incisión. Bisturí, tijera, electro y láser. ¿Verdad? Entonces, normalmente es el bisturí, Mango Bar Parker, ¿verdad? Con hoja 15 o 15C. La 15C es más chiquita, más finita, se usa sobre todo para periodoncia. Hay casos donde se puede usar la 15C, por ejemplo, para extracción de anteros superiores, donde quiero más estética que otra cosa, pero, porque todavía estamos viendo tiempo, ¿no? Ok, ¿vale? Pero hay otros casos en los que no es viable hacerlo con el 15C. Por ejemplo, el 15C se pone romo enseguida. Entonces, si yo quiero hacer un corte de tejido muy fibroso detrás de un tercer molar inferior, yo no uso el 15C. Porque es que si uso el 15C, voy a necesitar 7 15C para levantar un colgajo. O sea, tú tienes que asegurarte que tu bisturí siempre esté on point, siempre esté afilado. Si el bisturí no está bien afilado, porque tocó este hueso muchas veces, entonces tú lo que estás haciendo es un daño. ¿Ok? Siempre el bisturí afilado para con un solo trazo hacer el corte necesario. Si tienes que repasar, eso es normal, tú puedes volver a repasar por el mismo trazo. Lo que no puedes hacer es para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿Ok? ¿Bien? Cuéntame. Como cuántas incisiones tengo que tendría que pasar hasta que se ponga a broma Depende del bisturí. La 15 se pone menos Roman que la 15C. La 15C, cuanto más fino es el bisturí, el micro bisturí lo puedes usar ni en una cirugía, necesitas más micro bisturí para una sola cirugía, ¿sabes? Yo, por ejemplo, la hoja 15, yo para 4 terceros saco 4 hojas. Una por tercero. Eso es súper barato. Y hay veces que se necesita más. ¿Vale? Normalmente no se puede reusar mucho el bisturí. ¿Vale? Entonces, según la forma, bueno, ¿cuáles son los objetivos de hacer una incisión? Tener visibilidad. Si yo no veo el diente, no puedo sacar el diente. Se ponga usted como se ponga. ¿Ok? No, que es que por aquí se mueve un poco. Si tú no ves lo que tú estás haciendo, entonces levanta. ¿Ok? Mínima injuria. ¿Ok? ¿Por qué mínima injuria? Porque si yo trato de, con el periostótomo, ir despegando, voy a desgarrar el tejido y el corte no va a ser tan preciso como con un bisturí. Prefiero hacerlo primero con un bisturí y después ya levantar. ¿Okay? Aprovechamiento de capacidades de curación. Claro, ¿cómo yo voy a hacer el corte? ¿Cómo voy a hacer la incisión? De manera tal que favorezca la cicatrización después. No voy a hacer una liberatriz aquí, porque se va a ver. Cuando el paciente sonría, se va a ver. ¿Ok? Voy a hacer la liberatriz, voy a hacer la base del colgajo más ancho que el vértice para aprovechar las capacidades de curación y quiero que el colgajo esté bien irrigado y demás. ¿Queda claro? Sí. Tipo según su forma. Triangular, elíptico, trapezoidal y lineal. Vamos a ver ahora. Y Ahora lo vas a ver. clavicular no sería una forma. Clavicular sería una forma lineal. Vamos a verlo ahora. Las incisiones más usadas en cirugía bucal. La del surco gingival. Eso es, me meto como en el periostótomo. En el surco gingival. En ese sentido, es una mala praxis, digamos, levantar 2 liberatrices para llegar hasta aquí. Para llegar hasta aquí yo no necesito 2 liberatrices. Para hacer una extracción. Ahora bien, para hacer una cirugía endodóntica, para hacer una lesión, para hacer cirugías más grandes, para hacer una regeneración horizontal de hueso. Yo necesito levantar el hueso hasta aquí, levantar la encía hasta aquí. Si yo necesito levantar la encía hasta aquí y no quiero que me desgarre, y se levanta como una solapa completa. ¿Queda claro? Sí. Entonces,
Del surco gingival puede ser simplemente un colágeno gingival, que es el que hacemos en la clínica, que es crevicular, 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 siguiendo el diente, ¿verdad? Puedo hacer un colágeno triangular, que es cuando tengo un diente, por ejemplo, un tercer molar retenido, necesito más distensión del colágeno. Si yo me quiero poner a sacar un tercer molar retenido con incisión crevicular, y yo tengo que levantar mucho el colágeno para llevar un tercer molar retenido, ¿sí o no? Tengo que irme con incisión crevicular hasta el primer premolar para yo tener distensión. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque como habéis dicho antes, si el largo, cuanto más larga es la incisión, más distensión del colágeno tengo. ¿Sí o no? Doctor, usted dijo que vertical no lo puedo hacer por palatín y por igual por la anatomía, pero la clavícula sí. Claro. ¿Vale? ¿Bien? Creo que va a ser muy buena mi pregunta, pero en la clavícula, ¿verdad? Dijo que como que no se, en las papilas, ¿verdad? No se puede hacer así porque es la base para la Sí, no. Tú entras haciendo eso. Lo que tú haces es parar tu incisión en la mitad de la papila. O sea, déjame ver si tengo un... ¿Se puede subir eso sin hacer...? Ah, bueno, súbelo para que se proyecte, o se puede seguir proyectando aunque se suba esto. Sí, porque se proyecta en la... Pues súbelo, por fin. Mira lo que te quiero decir. ¿Cómo se sube? Se va a quitar. No sé qué se No, no ¿cómo se jala? ¿No tiene un botoncito? No. Ahora que no lo vas a ver así. Sí, yo lo voy a ver. O sea, si yo tengo... Este es el diente que quiero extraer. Tengo el otro aquí y tengo el canino aquí. ¿Sí o no? Y yo quiero extraer este. ¿Vale? Lo que yo os digo es, si yo lo tengo que hacer con colgajo y es una incisión crevicular, porque siempre usamos incisión crevicular, que es en el surco crevicular, ¿sí o no? Yo voy a entrar en aquí tengo la papila 1, aquí tengo una papila 2 y aquí tengo una papila 3, ¿sí o no? Para yo conseguir distensión de la herida, distensión del colgajo, lo suficiente para yo ver dónde estoy trabajando, ¿ok? Entro el bisturí aquí empiezo. Hago ta 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 ta, y aquí paro. Nunca paro la incisión aquí. Nunca paro la incisión aquí. Si paro la incisión aquí, eso se me desgarra 100%. Y si eso se me desgarra 100%, voy a tener recesión gingival. Ese es el resultado. ¿Me ¿Usted entiendes? podría hacerlo de la boca? Sí. Si yo me extrae ese diente, ¿verdad? Adherencia. Ese casi nunca lo vamos a hacer, ¿ok? Pero bueno, ahí está. Bien, es una posibilidad. Es un poco más difícil, es cuando yo quiero mantener el surco en su posición. ¿Para cuándo se usa ese? Por ejemplo, cuando ¿habéis visto alguna vez cirugías de injerto de conectivo? Ni en video. Nada, ni en Instagram. Hay que seguir páginas de doctores. Siempre yo tengo que, cuando yo voy a coger un injerto del paladar, yo tengo que mantener 2 milímetros desde el margen gingival de seguridad. O sea, yo no puedo empezar a cortar en el paladar ahí mismo en el margen gingival, porque me voy a quedar sin encía. ¿Ok? Necesito 2 milímetros de seguridad y después ya hago el corte del conectivo. Eso es. Dejo 2 milímetros de seguridad en la encía y después hago los cortes que yo quiero. Con eso no voy a tener ni problemas en la papila, ni nada de eso. ¿Okay? Pero en nuestro caso, ¿por qué no se usa? Porque no me interesa, porque donde yo quiero trabajar es justamente donde está ocupándome la papila. Entonces, si no levanto la papila, no puedo trabajar. ¿Ok? En casos en específico, por ejemplo, si yo voy a hacer una cirugía aquí arriba, realmente para que yo quiero levantar la papila, no lo necesito. Entonces, si quiero ser más conservadora, aunque es más difícil de hacer, si quiero ser más conservadora, puedo hacer la incisión aquí y aquí, en la encía insertada y no en el surco crevicular. ¿Queda claro? Esto no hace falta que lo sepáis de ahora, pero para que os vaya sonando para después. ¿Ok? ¿Bien? Lo otro sí, lo de la incisión crevicular sí. ¿Qué más? Incisión semilunar. Esto es esa forma. Es la más conservadora para cirugías apicales. Para cuando yo quiero ir al ápice del diente. Si yo quiero llegar al ápice del diente, como ya hemos hablado, ¿qué formas hay de yo llegar al ápice del diente? ¿Se puede hacer con simplemente crevicular? Sí,
Sí, pero tiene que ser muy larga. Tiene que ser muy larga, por lo tanto voy a exponer muchos dientes. Exacto. Voy a quitar la encía de arriba a muchos dientes durante mucho tiempo. Que no es necesario que No sea es. semilunar O se puede hacer o la... para levantar muchísimo la encía. ¿Cuál hemos dicho que hacíamos? Para levantar hasta aquí arriba, que te he dicho. la Cuantas más liberatrices haga, más voy a tener de distensión del colágeno. Pero ¿qué pasa? Aquí hay necesidad realmente de levantar esa papila, esa papila, esa papila. Tengo aquí el frenillo encima, en el medio. Hacer 2 liberatrices. No, si yo tengo una semilunar que puedo utilizar, pues simplemente apoyado en el hueso hago la semilunar, donde está mi ápice, y después ya levanto como un bolsillito. Trabajo ahí para cirugía endodóntica, para cuando quiero llegar al ápice del diente únicamente. ¿Vale? Y si hay una lesión, yo pudiera hacer mejor esa incisión. Depende de la lesión y de dónde esté. ¿Sabes? O sea, depende mucho de la lesión. Pero normalmente las lesiones, si son de tejido blando, el corte es, lo cojo y con tijera, o lo cojo y con bisturí. O sea, las lesiones son incisiones diferentes. Aquí tenemos una, por ejemplo, para las lesiones, que es la lineal, por ejemplo aquí. O sea, con un bisturí, dos lineales hacia abajo y ya. ¿Ok? Una incisión en uso se llama. Incluso coger el tejido aquí y hacerlo con tijera. ¿Vale? Pero eso no os importa tampoco, pero bueno, para que lo sepáis. Otro ejemplo de la lineal, esta, que es la del torus, que esa sí la vamos a practicar el día de la incisión. ¿Ok? Que tiene que ser una incisión vertical, y para conseguir distensión, si yo hago una incisión lineal, yo tengo que ser muy cuidadoso, y yo necesito, es para no ver prácticamente nada, es para ver la cresta, para sacar un restico, un ápice que se me quedó en la cresta misma. Ahí yo puedo hacer una lineal, pero la lineal casi nunca se utiliza, porque la lineal no me va a conseguir distensión prácticamente. ¿Okay? Yo necesito siempre un poquito más de amplitud. En la crevicular no es una lineal per se, porque yo estoy haciendo ese movimiento, y al hacer ese movimiento estoy ganando tejido y estoy ganando distensión. Pero si es una lineal, por ejemplo, un paciente que tenga solamente sea el éntulo total, y yo quiera llegar al ápice de lo que era un diente, porque hay una lesión, yo no puedo hacerlo simplemente con una lineal, a no ser que llegue la lineal desde molares hasta molares. ¿Ok? Porque no tenemos casi distensión del colágeno en pacientes edentulus. ¿Bien? ¿Bien? Y por último, ya, y nos fuimos. Entonces, el colágeno, que es el colágeno, lo que yo levanto. Lo que yo levanto puede ser de espesor, según su espesor, total o parcial. ¿Cómo lo levanto? Con la legra. ¿Ese colágeno qué tipo de colágeno es? Triangular en el surco crevicular. ¿Verdad? Que es lo que vamos a hacer casi siempre, sin contar con lo de la línea. Con la parte convexa de la negra. Sí, siempre se levanta con... Espérate que yo siempre me olvido entre una cosa y la otra. Cóncavo y convexo. Claro, parte convexa. Exacto. ¿Vale? Entonces, según su espesor puede ser total o parcial. ¿Qué es total? Levanto todo lo que hay... Exacto, todo hasta el periósteo, que es a esto. Aquí tenemos epitelio, mucosa, periósteo. Levanto todo para ver el hueso limpio. Ese es espesor total. Y espesor parcial, levanto solamente una partecita. Que es más difícil. Por ejemplo, para tener un injerto conectivo. ¿Ok? Y es más difícil, evidentemente. Las incisiones de espesor total, casi que solo las hacemos nosotros. O sea, tú vas a cirugía y casi siempre las incisiones son en varios planos. Hacen incisión en epitelio, hacen incisión en plano muscular, hacen incisión en plano conectivo, van haciendo varias incisiones cada vez más profundas, porque para tú tocar hueso te falta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el hueso ahí mismo. Entonces, desde que nosotros entramos el bisturí, es muy fácil, porque nada más tengo conectivo. Tengo epitelio, conectivo y periósteo. ¿Ok? Entonces, ahí, si lo necesito, yo puedo levantar total. Que es todas las incisiones que vamos a hacer, todos los colgados que vamos a hacer, son de espesor total. ¿Vale? Y después tenemos espesor parcial, que es una parte del tejido, no todo. Es mucho más difícil, ¿ok?, de realizar, porque tú tienes que ser mucho más preciso, que tienes que dejar siempre el periósteo pegado, es un poquito más complicado. Pero también hay veces que si no hemos entrado totalmente el bisturí tocando hueso,
y quiero levantar a las malas, lo vais a ver en cirugía, vais a ver estudiantes, por ejemplo, que cuando levantan se ve el hueso rojo, como una telilla que ellos tienen que seguir empujando y empujando y empujando. Eso es el periósteo. Eso es que la incisión, aunque ellos querían hacerla total, no la pudieron hacer total. Y cuando eso ocurre, y ocurre mucho, ¿ok? Cuando eso ocurre, hay que tener mucho cuidado porque el periósteo es lo que después le dará irrigación al colágeno. Y si yo tengo el periósteo pegado aquí y lo que estoy haciendo es retirarlo con una alegra, estoy perdiendo ese periósteo. ¿Ok? O sea que tratar siempre que sea una incisión total, un colágeno total, siempre hacer una buena incisión apoyada bien en hueso. Y si estoy levantando y estoy viendo periósteo, entonces volver a tocar el bisturí hasta cortarlo por completo. Tengo una pregunta. Ya que es tan difícil, o sea, porque la precisión para hacer una parcial tiene que ser porque literalmente es muy fino el tejido. Si yo quiero hacer una parcial, cuando yo introduzco el bisturí, ¿yo puedo igual llevarlo a hueso? Sí. Y ahí... No, o sea, puedes, o sea, ¿Qué que pasa si si te me- puede ocurrir o que si puedes hacerlo. O sea, si me pasa, Si te pasa, es más difícil hacer la parcial. El bisturí tiene que entrar, sobre todo, por ejemplo, en el paladar, tiene que entrar 1.5 milímetros dentro del tejido. ¿podemos hacer un bisturí con medida? Bueno, también está ahí, hay muchísimas reglas. Es un buen invento. Pero 1.5 tú lo sabes, o sea, realmente es nada. O sea, es nada. Es la punta. Es la menor de la punta. Menos de la punta. Es más difícil. Mucha gente todavía no. ¿Verdad? Me aseguro de no estar machucando la encía, ¿ok? Porque ya he hecho la sindesmotomía, entonces es para ir debajo de la encía. Y voy a hacer un movimiento mínimo de rotación. La rotación no es el movimiento principal que vais a hacer. La rotación solamente se hace sobre todo en centrales superiores, en dientes que tú no quieres hacer demasiada fuerza a tabla vestibular y a tabla lingual. ¿Ok? Entonces, en esos casos yo prefiero hacerlo rotación, pero también está el movimiento y también lo puedes hacer en dientes uniradiculares, que vas a hacer es afuera. ¿Ok? Y los movimientos vestíbulo-palatinos, ¿cuáles son? Vestíbulo, me voy y aguanto, vuelvo. Palatino, me voy y aguanto. Y vuelvo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Hay doctores, como os digo, que en vez de cogerlo así, os van a pedir cogerlo así. ¿Ok? Vamos a tratar de estandarizar eso, pero hay algunos doctores, pues ya sabéis, edad y eso, que prefieren hacerlo así. Pero lo que se utiliza es ese movimiento, para que sea un movimiento de muñeca, no tanto de... ¿Ok? Una cosa importante, el movimiento nunca se hace así. Si esto es el diente, yo nunca voy a hacer esto. Me voy a vestibular, me voy a lingual. Me voy a vestibular, no. El movimiento es, me voy a vestibular, aguanto, cierro. Me voy a lingual, aguanto. Si vosotros hacéis este movimiento, lo primero, el diente no se va a mover y lo segundo, tiene más posibilidad de fracturar las tablas. ¿Queda claro? ¿Todo el mundo claro con eso? Vamos a probar un momento. Cada uno pruebe con un diente rápido con respecto al mango. Veis que aquí está mucho menos angulado y aquí está mucho más angulado. Una angulación de 90 grados prácticamente. ¿Ok? Esta es la parte activa, el mango y... Bueno, la parte activa, el mango y ¿cómo es la articulación? Esta. Bien, ¿queda claro? Entonces, dependiendo de la anatomía radicular de cada una de las piezas dentales, tenemos un forceps u otro, ¿sí o no? Entonces, nosotros necesitamos que los forceps se anclen bien al tejido remanente que yo tengo. Si es una raíz, pues necesito que sea más estrecho para agarrarse bien a la raíz. Si es un diente completo, necesito que sea más ancho y dependiendo del diente necesito más ancho o menos ancho o necesito un pico para entrar en la furca o no, ¿ok? Por eso hay un forceps diferente para cada pieza dental. Bien, entonces, por ejemplo, hay varios forceps que son muy similares y ahora os lo voy a enseñar y os voy a decir por qué. Que vosotros ni siquiera vais a poder diferenciarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el 150 y el 69. Veis que son prácticamente lo mismo. ¿Pero qué diferencia vosotros veis? Yo veo la misma angulación. El tamaño de las pinzas. Estas son más largas y estas son más cortas, ¿sí o no? Estas son más estrechas y estas son más anchas, ¿sí o no? No sé si es porque como te lo tienes agarrado, pero a mí como yo lo veo como diferente. Bueno, sí, pero eso es el mango. Me refiero más bien a la parte activa, que es donde hay trabajo, ¿sabes?
Entonces, estas partes son más estrechas, estas partes son más anchas, estas partes son más largas y estas partes son más cortas, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque esta se usa para raíces, por lo tanto necesito que las partes activas sean más finas, se usa para restos radiculares, ¿vale? Y más alargadas para yo poder entrar bien a través de la encía. Y esta es para coronas, ¿ok? Entonces vamos empezando. Este es coronas superiores, de dientes unirradiculares. ¿Cuál es? 150. 150. Y entonces, el 150, como hemos dicho, dientes unirradiculares, ¿se puede usar para el primer premolar superior? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Los premolares. ¿Y por qué creéis que no tendrá una forma diferente, como el 18, por ejemplo? Porque también la corona es más pequeña. Ajá, pero... que el molar. Sí, pero el diente, el primer premolar superior tiene 2 raíces, ¿sí o no? ¿Por qué creéis que no tenga algo para entrar en la furca? También. Porque casi siempre viene fusionado. No, porque no está en mesodistal, está Entonces yo tendría que usar el instrumento mesiodistal para poder entrar en la furca. Y el instrumento nunca se usa mesiodistal. Entonces me voy a enfocar en la anatomía que tiene el diente en sentido vestíbulo-palatino. Y vestíbulo-palatino es como un diente unirradicular. Bien, ¿queda claro? Igual que un molar superior fusionado. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos con el 150. La podéis pasar. Ese es el fórceps de anteriores y premolares superiores. Y su antagonista, digamos, fijaos aquí, por ejemplo. Aquí tenemos la 151, que no es esta. 151 y 203. Lo mismo también. ¿Sí o no? Una para resto, la más fina, que es la 203, y una para coronas de dientes inferiores, anteriores y premolares, que es la 151. ¿Ok? Entonces, fijaos la diferencia. Muy poca la diferencia, pero la veis. La angulación es de 90 grados prácticamente, y ahí podemos ver que es un fórceps para molares inferiores, o para dientes inferiores. Bien, ¿queda claro? Entonces, 151 y 203. En anteroinferiores nosotros podemos usar la 203 para cualquier diente también. O sea, hay veces que no vais a necesitar solamente la 151. La 203 también te puede servir para extraer dientes anteroinferiores porque tiene una corona tan pequeña que prácticamente parece una raíz, dependiendo de la anatomía que tengamos. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Bien? Seguimos. Vámonos para arriba ahora. Ya tenemos 150 de premolar a premolar, ¿verdad? De segundo premolar a segundo premolar. Y teníamos por ahí la 69, ¿verdad? ¿Os la pasé? Esta es la 69, que es para restos radiculares. ¿Por qué restos radiculares unirradiculares y no multirradiculares? Porque los restos radiculares siempre van a ser unirradiculares. ¿Ok? Entonces no tiene ni pico ni nada porque vamos a sacar cada resto por separado. Para restos radiculares hay varias pinzas, ¿ok? Varios fórceps. 69, ¿cuál más? 32. ¿Y 221? No, 202. no. Para restos radiculares superiores, vamos con las bayonetas. Era 65, 32. 65, 32 y para abajo 200. 65, 32, 286. Este no está bien. Nosotros no sabíamos el 65 al 32 para superiores, para superiores el 203. Para inferiores, nada más el 203. Para superiores está 286, 65, 32, 69, que es la que acabáis de ver, que es igualita que la 150, ¿vale? Todas esas, dependiendo de qué, dependiendo de la que haya, primero, la que esté estéril, ¿verdad? Segundo, la anatomía que tiene el diente. Si es un diente, una raíz mesiovestibular que es muy chiquitita, muy finita, de un primer molar superior, pues a lo mejor prefiero usar una bayoneta más pequeña. ¿Ok? Ahora bien, no es verdad que si tengo 3 raíces voy a usar una bayoneta para cada raíz. Con cualquiera de las bayonetas tú puedes trabajar restos radiculares superiores. ¿Queda claro? Bien. Las bayonetas son las que tienen más Las bayonetas son los fórceps que se usan para restos radiculares en superior. Se llaman bayonetas. Para restos radiculares inferiores no se llaman bayonetas. No me preguntéis por qué, pero esa es no hay razón. ¿Okay? Los fórceps para restos radiculares superiores se llaman bayonetas y son 65, 69, 32, 286. Hay muchas, tú vas a elegir la que tú quieras. ¿Queda claro? Esto se evalúa en clínica porque si tú vas a extraer un resto radicular superior, tú no me puedes decir a mí que vas a utilizar una 18R porque es un molar superior. Bien. Ni una 203 porque... Ni una 203 porque es inferior.
Bien, estos instrumentos están hechos para que ergonómicamente sirvan, yo me adapte bien con la forma del instrumento a cada lado del diente y a cada lado de la boca, ¿ok? Por eso, la 203, ¿te sirve la 203 para extraer un diente superior? Sí, posiblemente te sirva, pero vas a estar mucho más incómoda y no es lo correcto. Se te puede resbalar la pinza, con esto hay que tener muy buen agarre, porque si no tengo buen agarre, se me puede resbalar la pinza y vemos el tamaño de este instrumento. Puedo lesionar otras estructuras de la boca. ¿Queda claro? Vamos pasando las bayonetas. Más o menos tenéis bastante información sobre esto, o sea que solamente vamos a hacer un repaso. No me la juntéis, esta es la 150. Seguimos. Molares superiores, ¿qué pinzas se usan? 18. ¿Y cuál más? Y el 222, pero No, falta uno. 17. Eso fue inferior. Ok, entonces falta una que es... Déjame ver si lo encuentro aquí. Mirad, 18 R y L. ¿Sí o no? ¿Por qué hay una R y una L? Por la L. ¿Y por qué? Porque Anatomía de los dientes. anatómicamente los molares izquierdo y derecho son diferentes, o sea, tienen las cúspides en diferentes posiciones. No por las cúspides. Por la raíz. Por las raíces. Sí, la angulación de El las forceps raíces. tiene un pico Y una pala. y una pala, ¿verdad? La pala va siempre hacia donde no hay dos raíces, es decir, hacia palatino, ¿verdad? Pero el palatino de este diente, ¿es el mismo forceps que el palatino de este diente? No, el palatino está diferente. Si yo cojo el 18L y lo quiero poner aquí, el pico me va a caer en palatino y el pico nunca me puede caer en palatino. ¿Por qué? Porque la furca está en vestibular. Entonces por eso hay uno para la L, para el lado izquierdo, donde el pico me va a caer siempre en vestibular, y hay uno para el lado derecho, donde el pico me va a caer también siempre en vestibular. ¿Queda claro? Entonces, este se usa para molares trirradiculares superiores, ¿sí o no? Íntegros. Y cuando tengo un molar muy desgastado porque tiene caries y demás, esta normalmente no la enseñan tanto, está en la clínica y se puede usar, pero no la enseñamos tanto porque cuando un molar superior está muy destruido, normalmente no usamos el forceps. Lo dividimos y usamos forceps de bayonetas para extraerlo por raíces, ¿ok? Pero si queremos y tenemos el remanente dentario es suficiente para yo agarrar la parte coronal que tengo estos forceps, que son los 88, ¿ok? Igualmente hay L y R, porque tiene un pico también y dos piquitos como para agarrar más arriba el diente, ¿ok? Pero el pico grande es el que va en la furca. Entonces, 88, L y R, ¿ok? El pico grande es el que va en la furca, por lo tanto, si yo no sé cuál es este, si el L o el R, ¿dónde va? ¿Cuál es? Este sería el de por palatino y este por vestibular. Entonces, ¿qué forceps es? ¿L o R? Este es left. Exactamente, ¿verdad? Porque el pico va por vestibular y este pico va por palatino, ¿sí o no? Una pregunta rápida. ¿Cómo os enseñaron a coger el forceps en inferior? ¿Así o así? Así. Ok. Así para todo. Va a haber doctores que os van a decir que eso no está bien. Así. Depende del doctor, hay doctores... decir que está bien o está mal. Para mí es así la manera correcta, pero hay doctores que no lo usan así para extraer molares inferiores. No pasa absolutamente nada. Yo creo que nos explicaron que es por la fuerza que se Exactamente, por abajo. exactamente. Pero va a haber doctores que os van a decir que esa es la manera correcta y os van a quitar puntos si os sacáis de la otra manera. Entonces vosotros simplemente vais a estar pendientes de qué doctor le gusta de una forma y qué doctor le gusta de otra y no hay ningún problema. Bien, vais a saber manejar el forceps de dos maneras. Bien, pero el forceps se agarra con la palma de la mano hacia arriba. ¿Y cómo es la otra forma que ya dicen? Luego la enseño, pero no la voy a enseñar mucho. Simplemente lo voy a decir. 88 L y R. ¿Todo el mundo claro? Sí. Es la forma más estrambótica. Son tres picos hacia arriba, ¿ok? Se usa para dientes muy cariados, casi nunca se usa. Molares superiores, destruidos o semidestruidos. 18 y 88. 18 y 88. Miradlas aquí, 18 y 88. Doctora, Seguimos por arriba. ¿y cómo sería el movimiento? O sea, si yo lo tengo Ahora así. vamos a enseñar todos los movimientos. ¿Qué más me queda entonces? Que me lo decían. Estamos en el superior. 2-10. 2-10. Fijaos que los molares superiores, sobre todo los molares superiores, los terceros molares superiores, son los más difíciles de ver del arcado. ¿Ok?
¿ok? Son los de más difícil acceso, porque cuando el paciente abre la boca, el carrillo me lo tapa. ¿Ok? Entonces yo necesito un instrumento, y lo vais a ver después en periodoncia, que cuanto más ángulos tenga el instrumento, más para posteriores en superiores, ¿ok? Porque más facilidad tengo yo de entrar el forceps. Si yo quiero entrar ponte este, ¿vale? Para un tercer molar superior. Cuando el paciente abre la boca, a mí me va a chocar la parte activa del instrumento con los molares de abajo. Entonces necesito uno que esté bien angulado y que tenga las partes activas más cortitas. ¿Lo veis que la parte activa es súper cortita en este? Para agarrar la corona, pero sin yo tener que poner el instrumento así, porque si tengo que poner el instrumento así, me va a chocar con el de abajo, no lo voy a poder extraer. ¿Queda claro? Entonces necesito un instrumento que yo, poniéndolo prácticamente horizontal, paralelo al suelo, pueda agarrar la corona. Ese es 2, 2,10. Molares superiores 2,10. Molares inferiores 2,22. ¿Queda claro? ¿Bien? Entonces vamos con inferior, que son menos, ¿verdad? ¿Cuáles os han enseñado? El primero, 151. 16, que es la cuerno de vaca. ¿Sí o no? Que esa se utiliza para molares inferiores. ¿Por qué 2 picos y no un pico y una pala? Porque vamos a la mesial y ¿Mesial y distal? porque los molares inferiores tienen... Ah, sí, o sea, una raíz en mesial y una raíz en distal. Esto va en vestibular y palatingual. Pero por eso es. Exactamente. ¿Y por qué no hay R y L? Porque tienen la misma. Porque las raíces. Porque si hay una en mesial y una en distal, da igual que lo ponga de este lado, está en mesial y distal, y da igual que lo ponga de este lado, está en la misma forma de la raíz, ¿sí o no? ¿Todo el mundo claro con esto? Sí. Bien. Entonces, si el molar está muy destruido, ¿cuál os dijeron? Solo dijeron eso. Ok. Entonces, hay 2 más. 15, 16. 15 y 2, 17. Que serían como 8 Que son para su muy... Exactamente. Que son... 16 y 2, 17. Ajá. Pero las 16 es para molares íntegros. A mí me gusta mucho usar las 16. Porque es muy agresiva con el tejido y demás. Pero, bueno, ahí está. ¿Por qué tiene esa curvatura? Diseño ergonómico. O sea, es simplemente para ayudarte en sí. Pero para que sea más cómodo, diremos. Entonces, miradlo aquí, chicos, porfa. Mirad aquí como también vemos 2 picos. Esta es la 2,17. Y esta es la 15. Vemos 2 picos, pero menos marcados que en la 16. ¿Vale? 15 y 2,17. Se parecen, son muy similares. Estas son mucho más largas y estas son mucho más cortas. Pero básicamente se utiliza para molares medio destruidos, molares con caries inferiores. ¿Ok? 15 y 217. 15 y 217. ¿Vale? Hay una que se usa más, por ejemplo, esta para molares más fusionados, de raíces fusionadas, pero básicamente son molares inferiores con caries, que está bastante destruido, ¿ok? El diente. Bien. Y por último, la 222. Que la 222 es la más angulada de todas, 90 grados totalmente, y las partes activas son muy cortitas. ¿Por qué? Porque los forceps que se usan para molares, para la tercera molares, tanto superiores como inferiores, se utilizan para agarrar la corona. No se utilizan para agarrar las raíces. Si os fijáis, hay forceps que no cierran y hay forceps que sí cierran. ¿Lo veis? Sí. Cuanto menos cierran, es porque la corona es más grande. Entonces no necesito que el forceps cierre porque no me sirve para extraer resto radicular. Solamente me sirve para la corona. El resto radicular es más fino que esto, por lo tanto no me sirve. ¿Queda claro? Repaso general. 150. Superior. Hasta segundo premolar. 16. Para molares inferiores íntegros. Molares inferiores. Íntegros. Íntegro, 16 y 17. De 2 raíces. Cosa importante sobre esto. Si yo tengo un molar inferior fusionado, tú no me puedes pedirme la 16. Más fácil me pido la 150. Pero no la 16 o la 222. Pero no me pidas la 16 porque la 16 es para molares inferiores birradiculares. Con raíces separadas. Para yo entrar en la furca.
Si yo trato de entrar el forceps 16 en un diente que esté fusionado, ¿qué me va a pasar? Que los dos picos se me van a ir resbalando en el diente. Y cuando se me resbale, ¿qué me va a pasar? Que voy a afectar a los dientes de arriba, que demás y demás y demás. O sea, esto es una norma de 16 molares inferiores, 150 anteriores superiores, ¿me entendéis? Pero depende de la anatomía radicular y dental que yo tenga, voy a alterar mis protocolos. Igual que un molar superior que están fusionadas las raíces, pudiera usar una 18 RIL, pero sé que no voy a tener tanto agarre en vestibular porque es un pico lo que tengo en vestibular. Entonces, ¿cuál puedo usar? Puedo usar la 210, puedo usar la 150, ¿ok? ¿Queda claro? La 150 no vas a tener tanto agarre porque no está diseñada para coronas de molares, pero sí, por ejemplo, la 210 que está hecha para coronas de molares, ¿ok? ¿Queda claro? Entonces, no me lo pongáis como una norma. ¿Voy a sacar un molar inferior? Sí, lo voy a dividir. El protocolo estaba odontosección. Y tú me dices, como es un molar inferior, voy a pedir el forceps 16. ¿Por qué vas a pedir el forceps 16 si tu plan es dividir el diente zurdo raíces? No puedes pedir el forceps 16. Tienes que pedir el forceps de resto radicular, el 203. Que no lo he dicho, por cierto. Sí, lo dijimos cuando hablamos de arriba de los... Entonces, seguimos. Forceps 88, ¿para qué sirve? Y lo pasamos. Para los destruidos De los inferiores. Superiores. Es regla mnemotécnica. 18-88 son números parecidos para arriba. 15, 16 y 17, que es 2-17, para molares inferiores. 2-10 arriba, 2-22 abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con los forceps? Los forceps hacen mucha fuerza al hueso, hacen mucha fuerza al diente, hacen mucha fuerza en general. Entonces tengo que asegurarme de proteger mis tejidos, tanto vestibulares como linguales y palatinos, ¿verdad? Durante toda la extracción, ¿sí o no? Entonces, para eso, ¿esto se podrá quitar? Sí. No, porque es que tiene un cable. Porque ese sí. No, dame el muñeco. Entonces, vamos a hacer esto, la extracción. Entonces, ¿cómo yo voy a extraer? Vamos, tenemos un central superior. 150. Dame la 150. Está 150. ¿Esa? Está bien. Esa. Entonces, siempre palma de la mano hacia arriba, con la mano no hábil agarro mis tablas. ¿Ok? Coloco bien en el cuello del diente. Bueno, aquí este diente está fuera casi, luxado. Va a ser un dentofono. Ahí, ¿verdad? Me agarro bien. Siempre, una cosa importante de esto, las partes activas perpendicular al diente, no me lo podéis agarrar así. A ver, espera. Así ni así. Si yo hago eso, le estoy haciendo más fuerza en esa dirección que hacia arriba. Entonces siempre perpendicular al diente, en el cuello del diente, o sea, paralelo al diente, perdona. Ahí, ¿verdad? Agarro mis tablas, movimiento, ves. Vamos a agarrar otro día. Dame una 151. Por anatomía ya lo tenéis que conocer. Se murió el paciente. No, esa ya está fuera, mira. Eso con una gasa. Mira el instructor. Entonces, voy siempre a agarrar las tablas. Siempre, en este caso, estoy del lado derecho del paciente. Entonces, vamos a ver. Agarro mis tablas y voy a coger el instrumento. Cojo el instrumento ahí y voy a hacer con la palma de la mano hacia arriba movimientos vestíbulo linguales. Voy a hacer en algún momento, no es como el elevador. ¿Os acordáis que en el elevador hacíamos rotación y aguantábamos la rotación y después volvíamos? Pues con esto igual. Yo voy a hacer aguanto en vestibular y paro, aguanto en lingual y paro, aguanto en vestibular, ¿ok? Lo que pasa es que ahora mismo, dime tú, el diente está afuera, pero es así, ¿ok? Esos movimientos son movimientos muy largos, pero manteniendo el movimiento. No me vale que el diente haga esto, eso me da igual, ¿vale? Me vale que el diente salga hacia vestibular, se extruya un poquito hacia vestibular y vuelva, se extruye un poquito hacia palatino y vuelva, y así, ¿ok? Siempre agarrando las dos tablas, puede ser con una gasa preferiblemente,
si al paciente le da náusea en la gasa o lo que sea, pues tratar de evitarlo simplemente con vuestros 2 dedos, pero siempre agarrando las tablas. ¿Queda claro? En el movimiento de rotación, doctora, ¿cómo lo haríamos? El movimiento de rotación exactamente igual. Tú agarras el forceps exactamente igual y ahora tú lo que vas a hacer es... Dios, que no puedo agarrar este diente. Mira. Ay. Esto no está hecho para esta anatomía. ¿No tenemos otro un dentoformo? Yo